Vamos a continuar con el estudio de la parte general del derecho civil. Quiero con ustedes compartir en esta cápsula algunos aspectos modernos asociados al derecho civil. Lo que ocurre es que, ustedes ya lo vamos a conversar en su momento. El Código Civil entró en vigencia en Chile en enero de 1857, es decir, hace muchísimos años atrás, muchos años atrás. Entonces, y nuestro Código Civil a su vez tiene por fuente al Código Civil francés de 1804. Entonces, nuestro Código Civil está vigente hace 163 años. 163 años. Es mucho. Y a su vez, nuestro Código Civil se inspira en un código de 1804. O sea, estamos hablando 216 años atrás. Entonces, ustedes concordarán conmigo que desde la vigencia del Código Civil chileno hace 163 años atrás, algún agua ha corrido bajo el río. De hecho, nuestro Código Civil ha sufrido algunas modificaciones, pero principalmente yo les diría en el ámbito del área de familia. Las principales leyes modificatorias, los estatutos más potentes de cambio en nuestro Código Civil apuntan al tema familia. En 1952, en 1989, en 1995, el año 2005, las principales normas han estado apuntando al aspecto del derecho de familia y en algunos aspectos también al derecho sucesoral. Pero hay muchísimas normas que están desde los inicios y los albores de vigencia del código. Lo relativo a las obligaciones, a los contratos, a los bienes. Ha habido pequeñas modificaciones en cuanto a los plazos. Se han reducido plazos de 25 años a 10 años o a 15, pero en general han sido modificaciones que apuntan principalmente a aspectos muy coyunturales. Entonces, cuando uno estudia el derecho civil por los textos clásicos, es decir, Alessandri, Somarriba, y los textos que son los Carlos Ducci, que son lo más común, digamos, uno no encuentra esto que yo les voy a comentar ahora, porque esto es un análisis que se hace en el siglo XXI y una constatación de hechos que hoy en día están claramente inmersos en el ámbito del derecho civil. Me gustaría compartirlos con ustedes porque esto tengo claro que a ustedes el año pasado no se los pasaron, no lo vieron, y por lo tanto creo que esto es un aporte al curso. En primer lugar, no obstante ser el derecho civil una rama del derecho privado, el Código Civil tiene normas de derecho público. Y es muy llamativo, porque si nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el proceso de formación de las leyes? El proceso de formación de las leyes está en la Constitución Política de la República, cuando nos señala que tienen iniciativa de ley el presidente de la República, los diputados y los senadores. Todo el proceso de formación de la ley está en la Constitución Política y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Sin embargo, ustedes pueden visualizar en el Código Civil, en su título preliminar, normas de derecho público, como por ejemplo lo relativo a promulgación de la ley, publicación de la ley, entrada en vigencia de la ley, eficacia de las leyes en cuanto a las personas y en cuanto al tiempo y en cuanto al territorio, y reglas sobre interpretación de la ley. Es decir, estamos frente a materias
que son más propias del derecho público que el derecho privado y están insertas en el Código Civil. En el mismo orden de ideas, si uno examina el código, y como lo vamos a hacer en los próximos años, el Código Civil contiene preceptos y normas que se refieren a materias de derecho público. Por ejemplo, el Código Civil se hace cargo y menciona las personas jurídicas de derecho público, reconociendo ese carácter a la nación, al fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario nacional. Es decir, hay normas de derecho público en un código de derecho privado. 2. Se contiene todo un título dedicado a los bienes que pertenecen a la nación, los bienes nacionales, tanto los bienes nacionales de uso público como los bienes fiscales. 3. Se establecen, miren, en el Código Civil los límites del territorio marítimo. 4. Se regula la prescripción adquisitiva de bienes del Estado. Y se regula la prescripción extintiva de las obligaciones tributarias. Y nadie aquí me va a poder discutir que cuando el Estado actúa como poder público a través del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, estamos frente a una temática evidentemente de derecho público, no derecho privado. Entonces, lo primero que tenemos que constatar es que el Código Civil no es una norma, no es una ley que solo contenga preceptos de derecho privado, sino que también tiene preceptos de derecho público. Segunda constatación. De alguna manera, las llamadas tendencias de cambio de este derecho civil actual. Lo primero, la llamada descodificación. ¿Qué significa la descodificación? Significa que hoy en día hay muchísimas normas que, debiendo estar insertas en el Código Civil, hoy están fuera del Código Civil y hay materias y temáticas reguladas por leyes especiales. Un autor italiano llamado Natalino Irti, el año 1978, planteó que la era de la codificación había terminado y que el derecho civil contemporáneo estaba recorriendo un camino inverso. Escribió que estamos viviendo la edad de la descodificación. Esta descodificación consistiría en un vaciamiento del sentido normativo del Código Civil y de su función como centro nuclear del ordenamiento jurídico. Y el síntoma de este proceso sería la cantidad cada vez más abundante de leyes especiales que regulan materias importantes de la vida social y que no solo pertenecen formalmente y que no solo permanecen formalmente fuera del código, sino que se apartan incluso de los principios y valores del Código Civil. Por ejemplo, en nuestro país, todo lo relativo al matrimonio, es decir, la definición de matrimonio está en el Código Civil, pero ¿quiénes pueden contraer matrimonio? ¿Quiénes no pueden contraer matrimonio? Las causales de terminación del matrimonio, todas ellas están en la Ley de Matrimonio Civil del año 2004, que vino a reemplazar una anterior del año 1881. O sea, el matrimonio civil hoy día tiene normas en el código y normas en una ley especial.
En materia de contrato de arrendamiento, el Código Civil, en el artículo 1915 y siguientes, reglamenta el contrato de arrendamiento. Además, hay normas sobre el contrato de arrendamiento en el Código de Procedimiento Civil y lo hay en leyes especiales, como ocurre, por ejemplo, con el Decreto Ley 993 sobre arrendamiento de predios rústicos y con la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. Es decir, cuando yo mañana tenga un juicio, una causa sobre arrendamiento, tengo que tener a la vista Código Civil, Código de Procedimiento Civil y ley especial respectiva. Otra manifestación de esta descodificación es, por ejemplo, lo relativo a la existencia de normas sobre regularización de la propiedad raíz a través de un decreto ley de 1979, que incluso está en pugna con las directrices del Código Civil en materia de adquisición de la propiedad y de la posesión. Es decir, este autor italiano tiene plena razón. O sea, el Código Civil establece reglas de adquisición de los bienes y el decreto donde de alguna manera, tiene preponderancia la llamada posesión jurídica representada por la inscripción, no obstante que un decreto ley de 1979 le da preponderancia para la regularización de un bien raíz la mera posesión material. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta. Por ejemplo, leyes especiales, propiedad intelectual, propiedad industrial, leyes especiales, leyes especiales. Volvamos al tema del derecho de familia, la adopción, leyes especiales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el fenómeno de la descodificación es una realidad. Y cada vez más los legisladores van prefiriendo dictar normas especiales que modificar el código, porque de alguna manera el código tendría una especie de aura que lo haría prácticamente dogmático en muchos temas. Pero al parecer esta idea de la descodificación a la larga trae una dispersión normativa y una contradicción normativa. Y eso indudablemente que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el derecho es un instrumento de pacificación social, para dar certeza a las relaciones jurídicas, para dar estabilidad a las relaciones jurídicas. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la descodificación es un tema que hay que tener muy presente. Otra tendencia actual del derecho civil es su constitucionalización. Eso quiere decir en el fondo que la constitución política del Estado irradia el derecho civil. A ver, la vida, la propiedad, son en general ámbitos donde el derecho civil interviene. Pero ustedes van a estudiar en derecho constitucional que existe una herramienta muy interesante que es el recurso de protección, que lo que hace en el fondo es reglamentar la forma como hacer frente a los atentados, entre otros, al derecho a la vida, a la integridad física, a la honra, a la propiedad de las personas. Es decir, hoy en día los derechos constitucionales están irradiando y permeando el derecho civil. Por lo tanto, hoy en día, la persona y su dignidad, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el reconocimiento a la familia como comunidad protegida por el Estado, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, el derecho a desarrollar actividades económicas y otras normas como estas, repercuten claramente en el ordenamiento jurídico civil. Es decir, las normas constitucionales permean el derecho civil. Una tercera tendencia es la internalización. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día los tratados internacionales tienen influencia en el derecho interno. Como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. En definitiva,
podemos ver que en nuestro país normas de derecho internacional hoy día forman parte del ordenamiento jurídico e incluso más. Cuando estos tratados internacionales aborden temáticas asociadas a derechos fundamentales, ellos pasan a formar parte de la Carta de la Constitución Política y por lo tanto tienen un rango de estatus superior al de la ley, como ocurre, por ejemplo, con la Convención de los Derechos del Niño, que hoy día no es una ley común, en el fondo es una ley constitucional. La cuarta tendencia del derecho civil moderno es la llamada personalización, que en el fondo hoy en día se ha tomado conciencia de que el derecho civil hasta este momento, digamos, estaba centrado más bien en el patrimonio de las personas que en la persona misma. Y esto ha cambiado, porque hoy día el derecho está transitando a darle preponderancia al ser humano como tal, más que a lo que el ser humano es capaz de producir o tener. Entonces, indudablemente que estos son cambios o tendencias que vamos a ir, digamos, profundizando, se van a ir profundizando a lo largo de los tiempos. Bien, dicho esto, entonces, vamos a estudiar las fuentes del derecho civil chileno. Se dice que fuente de derecho es toda constancia escrita o verbal que permite captar la existencia de normas jurídicas. Pueden ser estas formales o materiales. Son formales las formas concretas en que se manifiestan las normas en un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, sería en fuente formal la ley en su sentido más amplio y la costumbre. En cambio, serían fuentes materiales las manifestaciones escritas o verbales que no establecen normas jurídicas, sino que aportan elementos para el conocimiento de las mismas, su cabal interpretación y aplicación. Reciben el nombre de fuente material porque su valor no arranca de la forma que revisten, sino del mayor o menor acierto de su contenido, o sea, de los materiales aportados. ¿Cuáles serían, entre otras, las fuentes materiales? La doctrina, la jurisprudencia. Bien. Fuentes formales del derecho civil. En primer lugar está el Código Civil, pero aquí yo inmediatamente les hago la prevención. Coloquen en primer lugar a la Constitución Política de la República y luego al Código Civil, por este efecto que vimos recién de la constitucionalización. Por lo tanto, la primera fuente formal del derecho civil es la Constitución Política de la República. Luego el Código Civil. En tercer lugar, las leyes complementarias. En cuarto lugar, los reglamentos de ciertas instituciones. Y en último lugar, o en quinto lugar, la costumbre. ¿Cómo está estructurado el Código Civil? El Código Civil está estructurado en un título preliminar, en 4 libros y un título final. Este título final es el título asociado a su vigencia. ¿Qué contiene el título preliminar? Bueno, todo lo relativo a la ley. Concepto de ley, promulgación de ley, obligatoriedad de la ley, efectos de la ley en el tiempo, efectos de la ley en el espacio, derogación de la ley, interpretación de la ley. También aborda la definición de varias palabras según el uso frecuente en las leyes. Y además contiene nociones y definiciones que se refieren igualmente a todas las ramas del derecho. También
hay algunas normas sobre, como dijimos, de derecho internacional privado. En el libro primero de las personas se habla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio, el principio fin de la existencia humana, del matrimonio, de las diferentes categorías de hijos, de la prueba del estado civil, de la emancipación, de las tutelas y curatelas y de las personas jurídicas, entre otros aspectos. En el libro segundo, sobre los bienes y de su dominio y posesión, uso y goce, aquí se aborda el derecho de dominio o propiedad, la forma de adquirir la propiedad, la posesión sobre los bienes, los derechos reales limitados, la propiedad fiduciaria, el derecho de usufructo, el derecho de uso de habitación, las servidumbres prediales, la acción reivindicatoria de dominio y las acciones posesorias. En el libro tercero sobre la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos, trata sobre la sucesión intestada, es decir, cuando la persona muere sin haber otorgado testamento, y la sucesión testada, cuando la persona muere habiendo otorgado el testamento. En materia de sucesión testada, define lo que es el testamento, las formas que puede revestir el testamento, los ejecutores testamentarios, las asignaciones forzosas, el proceso de partición de bienes, el pago de las deudas hereditarias y testamentarias y las donaciones entre vivos. Y en el libro cuarto es el de las obligaciones en general y de los contratos. Aquí está la clasificación de las obligaciones, los efectos de las obligaciones, los modos de extinguir las obligaciones y además todo lo que es la lógica contractual. Es decir, se abordan los contratos de compraventa, de permuta, de arrendamiento, de mandato, de sociedad, de fianza, de hipoteca, de prenda, de depósito, etcétera, etcétera, etcétera. También se aborda en esta parte lo relativo a la prelación de créditos y la prescripción, ya sea adquisitiva y extintiva. Con esto entonces concluimos nuestra segunda cápsula. Muchas gracias.